¿Te has preguntado alguna vez cómo se origina el cáncer? Esta enfermedad puede parecer tan esporádica en su aparición, tanto que ni sabes con totalidad si puedes heredarla de tus padres. Pero no te preocupes, en nuestro video resolveremos todas esas dudas y conocerás sobre la mitosis y el cáncer. El día de hoy veremos ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad que se presenta cuando las células se multiplican sin control y se diseminan a los tejidos que las rodean. Primeros casos y el caso más complejo. El primer caso de cáncer se registró en el Antiguo Egipto. Fue hallado en el papiro Edwin Smith, el documento médico más antiguo que se conoce en el mundo, que data de 1600 a.C. aproximadamente. Este documento contiene una referencia al cáncer de mama, en la que se describen tumores protuberantes como bolas en el pecho que resultaban fríos al tacto. En cuanto al tratamiento, los registros hallaban de una especie de cerilla para quemar o cauterizar tumores no identificados. El tumor cerebral es el cáncer más complejo registrado actualmente en el mundo y con más necesidad de investigación. Algunos tipos de tratamiento: cirugía para tratar el cáncer, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, terapia dirigida para tratar el cáncer, terapia hormonal para tratar el cáncer y trasplantes de células madres en el tratamiento del cáncer. qué es la mitosis. La mitosis es el proceso por el cual las células se multiplican, dando como resultado dos células hijas. Su función depende de la razón del proceso. La reproducción de una célula, común en organismos unicelulares y cigotos, o también la sustitución de células dañadas o muertas dentro de un tejido, característica de los organismos multicelulares. Dentro de la mitosis existen 4 fases por las que pasa la célula para poder reproducirse correctamente, pero también hay una etapa de división, incluso toda una fase de preparación antes de estas. Primero, comencemos con cariocinesis, las fases de la mitosis. Primero, comenzamos por la profase, el inicio de la mitosis. La cromatina se condensa, formando cromosomas. La membrana nuclear que los contenía desaparece y los centrosomas migran a los polos. Se forma el huso acromático. En la metafase, los cromosomas se alinean al centro de la célula, con ayuda de las fibras del huso. En la anafase, el huso divide y arrastra los cromosomas, desplazando las mitades o cromátidas a los polos. Finalmente, en la telofase reaparece la membrana nuclear. Las cromátidas se condensan y la célula madre se prepara para la citocinesis, división celular. Esta es más sencilla. Está en el nombre. La citocinesis tiene dos tipos. En la célula animal se le llama estrangulación y se caracteriza por un anillo que contrae y separa ambas células. Y en la célula vegetal se le llama tabicación y muestra una placa que construye una pared entre las nuevas células. Finalmente, tenemos interfase, preparación previa. Bien, aunque esta parte se encuentra al final de esta sección, la interfase es la base de todo el proceso de reproducción celular y la esencial para nuestro tema. Todo recae en sus fases. GAP1 o fase G1. Esta fase sigue directamente después de la citocinesis y consiste en el crecimiento de la célula y preparación de su ADN. En la fase S o de síntesis, gracias a la preparación, la célula duplica su ADN completamente. Y en GAT2, la célula crece y se prepara para la cariocinesis. También tenemos la fase 0, en la cual la célula no se prepara para la mitosis y mantiene su funcionamiento usual. O en otros casos, se diferencian o entran en apoptosis, más conocida como muerte celular. Ahora hablaré sobre la conexión entre ambos temas, de la interfaz y el cáncer. Este conjunto de enfermedades provoca la división celular descontrolada. Además, produce una serie de cambios en el organismo. Por ejemplo, los cambios en los reguladores del ciclo celular. Esto puede suceder en diferentes casos. Cuando los inhibidores del ciclo celular impiden la división celular en condiciones inapropiadas. O por otro lado, la reducción de la actividad de estos inhibidores puede promover el cáncer. Del mismo modo, los reguladores positivos de la división celular, si están en constante movimiento, también pueden provocar el cáncer. En conclusión, llegamos que el cáncer es una división de células descontroladas que resulta un ciclo celular incorrectamente regulado. Meiosis. Detalle extra. Herencia del cáncer. La meiosis no es muy relevante para nuestra pregunta principal, pero sí nos ayuda a responder otra pregunta. ¿Por qué no siempre se hereda el cáncer? Bien, la mitosis y la meiosis son similares, ya que ambas vienen de la cariocinesis, pero no iguales.
En la mitosis obtenemos 2 células iguales y en la meiosis obtenemos 4 células haploides, es decir, con la mitad de sus cromosomas. El fin de este proceso es la variedad genética. No siempre se heredarán los mismos genes gracias al proceso de crossing over, algo parecido a un intercambio de material genético dentro de las células. Y así como dos hermanos de mismos padres pueden no tener los mismos rasgos físicos, estos también pueden obtener o no un gen mutado de uno de sus padres. Al final el tema no estaba tan complicado como parecía, ¿no? La genética puede parecer algo compleja al comienzo. Sin embargo, es muy importante comprender estas enfermedades para poder hallarles curas definitivas en el proceso. Por ello, podemos concluir que es muy importante relacionar lo aprendido en biología con las enfermedades de nuestro día a día. ¿Quién sabe? A lo mejor podemos encontrar una cura para estas.